¿Qué tal, amigos? Quedaba pendiente hablar de la verdadera razón por la que el establishment americano odia tanto a Donald Trump. Sí, ya sé que le veis hacer declaraciones muy desagradables, aquello que decía don Antonio de que es un descontrolado, todas esas cosas que todos vemos y que son ciertas. Incluso alguien podría decir, bueno, es que está cambiando de sitio la economía. También es cierto, pero hay algo más profundo. Algo que vamos a analizar hoy con nuestro amigo abogado Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola Alberto, un gusto. Muy buenas. Encantado de estar contigo. Sabéis que Emilio y yo tenemos al jefe, a Alejandro Villalba, llevando todos los cables, toda la técnica para que esto salga lo mejor posible. Así es que también le mandamos un fuerte abrazo a Alejandro y comenzamos con lo de Donald Trump. Si recordáis, durante las elecciones que tuvo en su momento, en el año 16, contra Hillary Clinton, en principio todo el mundo parecía esperar en Estados Unidos que Donald Trump ganara las elecciones. El terremoto se produce justo cuando, perdón, no, Hillary Clinton fuera la que ganara las elecciones. El terremoto por cierto, Emilio, tú córtame cuando quieras, ¿de acuerdo? No te preocupes, yo te estoy escuchando y te corto cuando vea oportuno. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente gana Donald Trump y ahí sucede algo curioso. Todo el mundo ha ido viendo durante estos años que efectivamente, si toda la industria estadounidense producía, sobre todo la de tecnología, producía en China, incluso también mucha industria automovilística tenía sus fábricas más importantes en Asia, lógicamente el volver a localizar toda esa industria en Estados Unidos suponía un gran problema. Por una parte, no solamente el propio hecho de traer esas industrias de nuevo era en sí mismo un problema, sino que las propias tecnológicas, Apple, Google, todo lo que hemos arraigado en nuestra tecnología durante los últimos años, sufría un problema muy importante con las sanciones de la Unión Europea, porque a la vez que Estados Unidos, para conseguir que la industria automovilística estadounidense cobrase fuerza, ponía aranceles al acero europeo, lo que hacía Europa para corresponderle era imponer sanciones a las empresas tecnológicas americanas, con aquello de que vulneraban el derecho de privacidad de los europeos, todas esas cosas que habéis oído mil veces en los telediarios y que en realidad obedecen a una guerra comercial pura y dura, no abiertamente declarada, pero sí guerra comercial en todos los sentidos. A partir de ahí comienzan las sanciones a China. Con China hay algo muy importante y aquí viene la clave de todo. Todo el mundo cree que una de las razones por las que el establishment odia a Trump es por esas sanciones comerciales impuestas a China que de algún modo desequilibran una balanza que en el pasado estaba en un sentido y ahora va a estar en otro. No es cierto. Cuando Estados Unidos establece sanciones, los demás países compensan esas sanciones con otras sanciones. Lo que nunca se ha contado, al igual que se está diciendo ahora que Obama había expulsado muchos más inmigrantes que Donald Trump, lo que nunca se ha dicho es que Estados Unidos ha sido tremendamente proteccionista en determinados sectores toda la vida. No solamente es que ahora Donald Trump imponga aranceles a China. Lo que ha ocurrido realmente con China es muy peculiar y tiene que ver con la verdadera razón sin serlo en sí misma. Y es que cuando después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Revolución China, este país, China, decide introducir sus productos en Estados Unidos, Estados Unidos le otorga una categoría de país en vías de desarrollo. Y eso es muy importante. ¿Por qué ha sido así los últimos 40 años? ¿Qué implica eso? Implica que si tú eres un país en vías de desarrollo, el arancel que yo te voy a ti a cobrar para que tú introduzcas tus productos en mi país es muy pequeño. Y ahí está la clave. ¿Qué es lo que hace Donald Trump cuando llega al poder? Dice, no, China ya no es un país en vías de desarrollo. China es un país que ya, lógicamente, está totalmente industrializado, está mucho más modernizado en muchos aspectos que Estados Unidos y hay que actualizar esa política de aranceles. A eso obedece esa guerra abierta teóricamente con respecto a China. Sin embargo, ahora os voy a llevar un poquito más atrás en el tiempo, porque ahí va a venir la verdadera causa. Os voy a llevar al año 1944. Cuando ya la Segunda Guerra Mundial está prácticamente ganada, Estados Unidos ya está preparando la posguerra. Y en esa posguerra va a surgir una idea fundamental y que va a regir el mundo durante los siguientes 60 años. Y es el patrón dólar, no el patrón oro como inicialmente se dijo, sino el patrón dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a conseguir
por parte de todos los demás países aceptar que en un momento determinado y a partir de un momento determinado todas las transacciones en materias relevantes a lo largo de todo el mundo se realicen mediante dólares. Claro, inicialmente, como todavía existía el patrón oro, que luego posteriormente aboliría Nixon, no había especial problema. El problema vino cuando Nixon, en el 73 creo que es, abole el patrón oro y nos encontramos con que desde ese momento la Reserva Federal Americana puede emitir dólares sin aparentemente subyacente. ¿Y eso qué implica? Que si todos los países que han firmado Bretton Woods y han aceptado la creación del Banco del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, todos estos organismos que se crearon con Bretton Woods, si hemos aceptado esa creación, a partir de ahí tenemos que aceptar una moneda de cuya emisión nosotros no tenemos absolutamente ningún control. Eso implica que a partir de ese momento, Estados Unidos, como eso yo recuerdo habérselo oído a don Antonio, exporta inflación a todo el mundo y a él no le afecta, porque si en un momento determinado necesita pagar algo a lo que no llega, lo que hace es echar a andar la manivela, la moneda no se devalúa porque tú estás obligado a utilizarla y sin embargo yo no estoy perdiendo absolutamente nada con el hecho de producir nuevos dólares. Esto se entiende, ¿verdad, Emilio? ¿Hasta aquí más o menos va la cosa bien? Sí, muy clarito, Alberto. Muy bien, te sigo. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Vale, si alguien dice, bueno, pero esto será así si los países en un momento determinado, aunque hayan firmado ese acuerdo, si quieren rebelar contra esto, vale, fijaos. Hay dos momentos clave que demuestran cómo funciona la política mundial en torno al imperio americano al respecto del dólar. Esos dos momentos son, en el año 2000, en octubre, cuando Saddam Hussein, presidente de Irak, decide exportar el poco petróleo que por las sanciones le permitían en euros, hasta entonces solo lo había hecho en dólares, recordad esa imposición de Bretton Woods, y en el año 2005, el segundo hecho, y es cuando Muammar el-Gaddafi, el presidente de Libia, reúne a la Liga Árabe y les dice, vamos a ver, estamos vendiendo petróleo, recibiendo una moneda que se emite de manera libre por otro país. Deberíamos, para efectivamente tener real poder adquisitivo sobre la moneda que nos están dando por nuestro petróleo, tener una moneda propia. Y propone a la Liga Árabe la creación del dinar de oro. Ese momento es clave. ¿Por qué? Porque ese momento conlleva que en el momento en el que se produce el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, Estados Unidos, en lugar de ir directamente a Afganistán a por Osama Bin Laden, inmediatamente decide entrar a por Saddam Hussein en Irak. ¿Recordáis con qué poco tiempo inmediatamente se dijo hay que entrar a por Irak? Vale. Wesley Clark, creo que era ese general americano que al día siguiente entra en el Pentágono y sale sobrecogido, escribió un libro después contándolo, porque nada más entrar en el Pentágono y intentar diseñar cuál va a ser la estrategia para intentar localizar también a Osama Bin Laden, todos los asesores de George Bush le dicen no, tenemos que ir a por Saddam Hussein, tenemos que entrar en Irak. Wesley Clark dice, ¿pero qué sentido tiene? Si de lo que estamos hablando es de Afganistán y no de Irak. Bueno, pues el sentido es ese. Irak en un momento determinado ha desafiado a ese patrón dólar. ¿Qué es lo que ocurre? Si no se toman medidas, los demás países pueden verse contagiados por esa tentación e inmediatamente entrar en una cadena en la que esos países le exijan a Estados Unidos que por esos petrodólares le den el subyacente correspondiente, por ejemplo, en oro o como se pretenda, o en euros o en cualquier otra moneda.
En 2005 sucede lo mismo con Gaddafi. Gaddafi dice, no podemos seguir recibiendo esta moneda. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ya sabéis, revoluciones, primaveras árabes, todo lo que queráis. Gaddafi ahorcado, creo que lo ahorcaron, no me acuerdo exactamente cómo murió, pero otro tanto de lo mismo. Vale, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A que China y Rusia en un momento determinado se dan cuenta de que mientras sigan aceptando comercializar las materias primas a nivel global en dólares, están totalmente pillados en su economía. Tienen el mismo problema que los demás. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Pues crear una nueva moneda que se llamará el BRIC. Para eso hay que, lógicamente, y eso es muy importante, darle un tono lo menos políticamente polarizado posible. Es decir, no solamente China y Rusia, a quienes Estados Unidos ya señalaba como enemigos comercial e históricamente militar, sino también unir otros países como en el caso del BRIC son India y Brasil. La inclusión de Brasil era imprescindible para tener un país fuera del arco asiático, imprescindible. Y efectivamente, también Sudáfrica en su momento se habló de que iba a entrar dentro de ese acuerdo, pero al final sucede algo muy importante con la llegada al poder de Bolsonaro. Y es que en Brasil, Bolsonaro, por tener una cercanía mayor tanto a Trump como a Estados Unidos en general, ya empieza a ser fruto del recelo tanto de China como de Rusia. Con lo cual, a día de hoy, quienes están potenciando esa moneda son única y exclusivamente China, Rusia e India. Y aquí viene la clave. En los últimos 60 años, China ha aceptado la hegemonía del dólar siempre y cuando se aceptara que sus productos pudieran exportarse de manera casi global, principalmente a Estados Unidos, al tipo de interés propio, como aranceles, de un país en vías de desarrollo. Es decir, un tipo de interés bajísimo, no sé si es el 1 o el 2%. Y no al tipo de interés que Donald Trump establece al llegar a la Casa Blanca. ¿Esto qué tiene de importancia? Pues que no estás tocando la industria americana, estás tocando al dólar directamente, porque lo que ha hecho China inmediatamente en cuanto ha visto que se hacía realidad esas amenazas de Trump es inmediatamente reactivar de nuevo todo el proceso de implementación del BRIC a nivel mundial. Han empezado ya a proponer a todos los países pagarles en euros todas las materias exportadas. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de que Rusia ha dicho a la Unión Europea que le puede pagar sin problema en euros lo que quiera. Y les ha dicho que permite que paguen el gas natural también en euros si quieren. ¿Vale? Ahí es donde el establishment tiene un problema. ¿Y por qué? Porque todo lo que establece el patrón dólar a nivel mundial es el ejército americano. Hoy en día Estados Unidos tiene él solo el presupuesto de defensa mayor que los siguientes 10 países en la lista de presupuestos de defensa, incluyendo lógicamente Rusia y China. Si sumas los 10 siguientes, Estados Unidos él solo tiene más que esos 10 siguientes. ¿Cómo se mantiene todo eso? Pues mediante guerras. Y eso es lo que probablemente, ahora que se está diciendo que probablemente Donald Trump sale del poder, es lo que vamos a ver. Si echamos memoria de lo que sucedía con Hitler en su día, Churchill, todos los mandatarios mundiales sabían que iba a haber problemas con él, aunque en teoría todavía no hubiera invadido Polonia. La razón es bien sencilla. Si tú toda tu industria la estás enfocando hacia la creación de armas, solo puedes rentabilizar esa industria utilizándolas. Y eso es lo que ha sucedido en los 4 últimos años en Estados Unidos, desde que Donald Trump, al entrar en el poder y para satisfacer al establishment militar, aumentó el presupuesto de defensa como primera medida política, nada más ser investido como presidente. Es decir, que durante 4 años, sin generar una guerra, Estados Unidos ha estado produciendo y comprando más armas que nunca. Así es que ojo con lo que nos viene en ese sentido, porque lo más normal es que empecemos a ver conflictos por todas partes. Y la verdadera causa, que nunca se explicó sobre por qué el establishment odiaba a Trump, es porque azuzaba a los países del BRIC a poner en duda la hegemonía del patrón dólar. Perdona, Emilio, ya me he quedado tranquilo. No, para nada. Lo que me deja es helado, Alberto, porque la lectura que haces es un análisis absolutamente original y supongo que cuando citas a este general has mencionado a Clark, es que
claro, hay una base, ¿no? Fáctica, es decir, ahí hay un relato que respalda lo que tú estás exponiendo, ¿no, Alberto? Como tengo aquí el chuletómetro, voy a comprobar si es él el que dijo exactamente, porque sé que hay 2 o 3 implicados. Es que es tremendo lo que estás apuntando. Da la sensación de que somos pequeñas piezas de un tablero en el que no contamos nada. Sí, vale, perfecto. Sí, es Wesley Clark, te lo confirmo, os lo confirmo. Efectivamente, somos pequeñas piezas en un tablero. Lo importante es comprender que cuando hay un imperio organizado de una manera tan hegemónica o tan férrea, un país que no tiene una libertad colectiva no es más que una provincia del imperio. Cuando los libros de historia hablen de España dentro de 500 años, no hablarán de un Estado como tal, sino de una provincia del imperio, como lo podía ser Hispania del Imperio Romano. Nosotros, dentro de nuestras fronteras, estamos muy hasta cierto punto pagados de una teórica soberanía que, si echamos un vistazo a la política mundial, no es tal. Además, Alberto, muy bien escogido lo de provincia, porque acuérdate que lo de provincia viene a provincere, a favor del vencedor, ¿no? Del hegemón. Así que muy acertada la expresión. ¿Cómo me gusta? De verdad, qué maravilla estar con alguien leído. Gracias, Emilio, de verdad. No, yo aprendido de don Antonio. Esto es cultura de don Antonio. Pero sí te voy a preguntar otra cosa. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, el Banco Mundial, ¿son instituciones creadas al amparo de esta política del dólar? Fíjate qué interesante. Os juro que no hemos hablado, Emilio y yo, de esto antes de empezar. No. ¿Hasta qué punto es así? Que cuando tú hablabas de ad provincia, es decir, a favor del vencedor. Es decir, a favor del vencedor, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los organismos que atenazan y que consolidan esa realidad. ¿Por qué? Porque cualquier país que quiera ser bien visto desde el imperio tiene que pedir créditos a esas 2 entidades. Y sobre todo, y es muy importante, nunca pagarlos. Cualquier país que quiera saldar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tiene los días contados, a modo de invasión. Yo no voy a entrar en lo que era Ceausescu en Rumanía, porque no dejaba de ser otro dictador más, como también lo era Saddam Hussein en Irak, por mucho que en teoría le hubieran votado. Son dictaduras encubiertas, pero no dejaban de ser políticos que mantenían un cierto orden dentro de su territorio a su manera. Bueno, pues Ceausescu en Rumanía, en los años 80, no sé si recordáis aquel linchamiento público que sufrió, un fusilamiento. Ceausescu lo que hizo, su gran pecado, justo antes de efectivamente ver las revueltas en su país, fue liquidar las cuentas con Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Hoy en día, si tú debes dinero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, estás en nuestras manos, no hay ningún problema. En el momento en el que demuestres que quieres ser independiente y salirte del rebaño, acabamos contigo. Tremendo. Sí. Y el Banco Central Europeo, porque yo recuerdo conversaciones de don Antonio en relación a la moneda del euro, que decía, no sé si era contigo, hablando contigo, que el euro estaba soportado por el dólar. Sí, por una razón muy sencilla. El euro es lo que el dólar quiere. ¿Por qué? Porque tú solo puedes tener apoyo de tu moneda si tienes la cañonera. A día de hoy, ese ejército del que hemos hablado a nivel global de Estados Unidos soporta el dólar. Y en su día había una frase famosísima que decía que Inglaterra defiende la libra con la cañonera. Sí. En Europa no hay ejército. El único país que tenía algo de ejército, bueno, Francia tiene, así, pero Inglaterra ya está fuera del euro. Bueno, nunca estuvo en el euro, pero bueno, ya está incluso fuera de la Unión Europea. De hecho, hay algo muy importante, esto se puede también comentar un día. Cuando Inglaterra no quiere entrar en el euro, que es una de las decisiones más inteligentes que se ha visto en el continente europeo en los últimos 60 años, alegaba tradicionalismo. Ya, no, nosotros estamos muy apegados a la libra. No. Tener tu soberanía monetaria, poder tú devaluar, llegado el caso, tu moneda si es necesario, es importantísimo. De manera que cuando Inglaterra decide salir de Europa, tiene una libertad absoluta,
porque no tiene una moneda que ha emitido otro. Con Claro. lo cual, eres un país que si Europa no está en consonancia a tus intereses como país, puedes abandonarlo, cosa que no podemos hacer los demás así como así. De hecho, hace poco leí un artículo de Borrell que me llamó muchísimo la atención porque creo que todavía era ministro de Asuntos Exteriores. Y me llamó la atención porque estaba atacando el concepto de soberanía nacional. Es como si hubiera un empeño en romper la identidad, el dominio político de una nación sobre su Estado. En España nunca lo hemos tenido, pero al menos se nos hace creer que sí. Es como si estuviera rompiéndose toda esa frontera geográfica, política, para unirla en un único concepto de mercado monetario, ¿no? Claro, la falta de identidad de un pueblo, yo no voy a hablar ya de nación, porque parece ser que hay una especie de urticaria al término nación. La falta de identidad de un pueblo es la mejor manera de caer en los intereses materiales de terceros, de oligarcas, que es lo que sucede en la Unión Europea. En la Unión Europea, en la medida en que tú te sientes español y no europeo, estás rompiendo ese consenso y estás saliendo de ese redil e inmediatamente estás mal visto. Parece como que no eres universalista, no europeísta, sino universalista. Parece que quieres lo tuyo solo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Borrell, que forma parte de todo ese, iba a decir, todo ese rollito Esa burocracia globalista. europea. Ahí está. Y además, bueno, hay también un interés tremendamente pedestre en que el euro siga en pie, y es la cantidad de dinero que da precisamente a toda esa burocracia. La Unión Europea da una cantidad de dinero a esa burocracia y la existencia del Banco Central Europeo, es decir, la moneda euro, otro tanto de lo mismo. ¿Qué nos va a contar alguien que ha estado dentro de ese sistema como lo ha hecho el señor Borrell? Claro. Muy bien. Alberto. Pues nada. Fantástico. Oye, pues que estamos encantados de haberos tenido aquí. Emilio Triviño, muchísimas gracias por este ratito. Ya sé, hoy no te he dejado decir nada. Hoy lo hemos monopolizado todo, casi no te dejo ni despedirte. Muchísimas gracias, Emilio. Aprendiendo siempre contigo, Alberto. Un abrazo. Que Alejandro Villalba, el jefe, es el que se va a encargar de todo esto, lo importante, y que nada, que estamos encantados de que estéis ahí. Si os ha gustado este ratito, le dais al like. Que no os ha gustado, que decís, ¿qué va? Si lo del dólar es maravilloso. El euro, bueno, el euro, entiendo que el euro no os guste. Cualquier otra cosa, lo que queráis, le dais para abajo, o bien nos lo ponéis en los comentarios, que nos va a encantar leeros. Fortísimo abrazo, amigos, y hasta la próxima.